Continuamos con la miniserie La creación, la obra de Dios. Y el tema específico que vamos a ver hoy es la creación y su creador. Y realmente es, es un tema muy grande que se está dividiendo en tres partes. Hoy veremos la primera parte que va de Génesis capítulo 1, versículos 1 al 13. La creación y su creador. Y para tocar este tema de el creador, ya hemos visto en dos temas anteriores cómo encontramos sistemas muy complejos. Complejos en cuanto a la matemática que incluyen, sistemas complejos en cuanto a la geometría que incluyen. Y todo eso no es casualidad, pero la complejidad no solamente se queda en cosas exteriores, en la funcionalidad también es compleja. La interacción de muchos elementos que tienen que estar bajo cierta condición le da complejidad. Y tenemos millones y millones de sistemas complejos en el mundo macro y en el mundo micro. Y en el mundo nano tenemos también mucha complejidad. Y todo esto nos ha llevado a un punto. Y la ilustración es solo para recordar los temas anteriores rápidamente. Si tenemos una caja, por ejemplo, de rompecabezas de 1000 piezas. Esas 1000 piezas están metidas todas en una caja. Entonces tomamos la caja de rompecabezas, abrimos la caja, la levantamos a una altura de 1 metro o de 2 metros y le damos vuelta. Inmediatamente en el suelo tendremos algo parecido a esto. Un conjunto de piezas formando una especie de volcán. Podemos repetir este experimento, meter otra vez todas las piezas a la caja, subir la caja a un par de metros, 3 metros, voltearla y tendremos nuevamente quizás una versión diferente, pero siempre será un volcán de piezas, un conjunto de piezas desordenadas. Ahora, eso no significa que cada una de esas piezas no tenga una posición específica, pero si nosotros levantáramos la caja y al voltear la caja obtuviéramos esto en el suelo, nosotros diríamos, eso es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que las piezas al caer identifiquen su posición y caigan de tal manera que encajen todas en el lugar que le corresponde para formar la figura completa, tiene una probabilidad de ocurrencia de 0%. Eso cualquier científico, cualquier ser humano lo puede entender fácilmente, lo puede reconocer. Entonces, el punto es este. Los sistemas complejos requieren la participación de una gran cantidad de elementos y cada uno de ellos bajo cierta condición específica para que el conjunto funcione. Cuando encontramos eso y lo encontramos por miles y millones de veces en la naturaleza, decimos, es imposible que esto se haya armado solo. ¿Quién pudo armar un sistema complejo preevolutivo como el ADN? Nadie cree en su sano juicio que por el azar pueda ocurrir un sistema tan complejo. ¿Por qué la probabilidad que tiene de ocurrir es 0? Entonces estamos delante de algo que la única explicación es que hay un diseñador. Muchas veces en el mundo de la ciencia se ha encontrado ya este principio, pero no se le quiere poner nombre al diseñador. Nosotros no tenemos ningún problema de identificar a ese creador. Ese creador es Dios, ese diseñador que está detrás de todo lo complejo en este universo. Ese diseñador es Dios. Y para estudiar acerca de él, vamos a irnos directamente a la Biblia, a Génesis capítulo 1, y solamente vamos a poder ver hoy los primeros 13 versículos. En la Biblia, la existencia de Dios es claramente un axioma. ¿Qué significa un axioma? Es una verdad tan evidente que no necesita demostración. Un ejemplo de axioma es decir, por ejemplo,
que el todo es mayor que una parte. Eso es un axioma. El todo de algo es mayor que una parte de ese algo. ¿Por qué no necesita demostración? Porque es demasiado obvio. Entonces, la Biblia toma la existencia de Dios como algo tan obvio que no necesita ninguna explicación. La Biblia, por supuesto que no es un libro de ciencia, aunque sí incluye muchos conceptos de ciencia. Cada día hebreo dura 24 horas y el concepto del día varía un poco respecto al nuestro, porque el día para los hebreos inicia a la caída del sol, con la aparición de la noche. Ahí inicia el día y dura hasta la siguiente puesta del sol. El libro de Génesis fue escrito por Moisés, aproximadamente 1400 años antes de Cristo. La Biblia contiene 2 apocalipsis. Y miren, esto es muy interesante. Apocalipsis significa, esa palabra significa revelación. Contiene 2 revelaciones. Una, por supuesto, la que todos conocemos, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento con que se cierra la Biblia, que es la revelación de lo que está por venir y todavía nadie puede atestiguar. Pero hay otra revelación de algo que ocurrió incluso antes de que existiera el ser humano y también nadie lo puede atestiguar. Ningún ser humano lo puede atestiguar. Entonces, la única forma que sepamos nosotros ese inicio prehumano y ese futuro que nadie conoce todavía es porque Dios lo quiera revelar. Y entonces, por eso decimos que esto que estamos viendo es un apocalipsis, es una revelación de un pasado donde no hubo más testigos que Dios mismo. Aunque no haya testigos, sí hay mucha evidencia que podemos encontrar. Evidencia, por ejemplo, en el registro fósil actual y evidencia en la funcionalidad de todo lo que está perfectamente coordinado y que podemos observar. Todo ese diseño perfecto atestigua al Creador. Y además, Dios nos dotó de inteligencia para observar, para deducir, para confirmar. Y esa inteligencia es la que el ser humano, apelando a un método científico que ha sido históricamente muy útil, que el ser humano ha desarrollado con su inteligencia, permite confirmar esto que nos narra Génesis capítulo 1, versículo 1 al 13. Y en el Génesis no hay espacio para una teoría de evolución. No hay espacio. No es necesaria. Y además la evidencia no la muestra. Por el contrario, la evidencia, como vamos a ver en temas más adelante, la evidencia muestra creación de especies totalmente formadas, maduras, capaces de reproducirse. Así es como Dios crea las cosas, perfectas, de una vez perfectas. No necesita un proceso evolutivo. Entonces entremos al día número 1. Y este día número 1 tiene 2 partes. Empecemos con la primera parte. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ya vimos, Dios acá es un axioma. Ya es la tercera palabra del inicio de la Biblia. Es la palabra Elohim, Dios. Se presenta sin una previa explicación ni una previa justificación, justo como sería un axioma. Pero Elohim es un nombre propio, pero es un nombre plural. Y esto es muy interesante, es un nombre plural. Sin embargo, el verbo que se le asocia es en singular. Y desde aquí ya podemos empezar a ver un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son eternos y por lo tanto han estado desde que nada existía. Ellos ya existían. Dios ya existía. Y dice, Bereshit bara Elohim. Así empieza el hebreo.
La segunda palabra, bara, es un verbo. Y este verbo es la palabra crear. Pero es un tipo de creación como el ser humano no puede hacer. Es una creación ex nihilo, o sea, creación de la nada. Por lo tanto, una primera deducción que podemos hacer de esto es que la materia, aunque la ciencia así lo considere, la materia no es eterna. Fue creada ¿por quién? Por Elohim, por Dios. Dios, en estos primeros momentos, lo que hace es crear el marco general de toda su obra. Y luego va a proceder a ordenarla, modelarla y llenarla de vida. Creó los cielos, y esto incluye a los seres celestiales. No hay otro lugar de este primer capítulo donde podamos ver la creación de los seres celestiales. Pero aquí dice, creó los cielos y la tierra. Y en la creación de los cielos pudo haber creado de una vez todos los ángeles, los querubines, los serafines. Sin embargo, no hay más descripción. Y recordemos, Dios revela lo que Él quiere revelar. No significa que la revelación de Dios en estos detalles sea exhaustiva. Y tampoco nosotros vamos a poner a especular sobre lo no revelado. Pero podemos encontrar acá un espacio donde podrían haberse creado los seres celestiales. Y dice aquí que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Con abismo debe entenderse acá la profundidad de las aguas que cubrían toda la tierra. Esa inmensidad de aguas que cubría la tierra es lo que aquí se llama abismos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En ese inicio podemos decir que es una tierra sin topografía. Es una tierra sin topografía. Por lo tanto, si tomamos, por ejemplo, la cantidad total de líquido, agua, que existe ahorita en la tierra, de aproximadamente 1.391 millones de kilómetros cúbicos de agua, si eso lo tomamos y lo distribuimos uniformemente alrededor de una tierra sin topografía, una tierra con un radio promedio de 6.371 kilómetros, a lo que nos lleva matemáticamente, porque yo hago la operación muy sencilla, hago la operación, nos lleva a una cubierta de agua de alrededor de 3 kilómetros de profundidad. Esa es el abismo, la inmensidad sobre la cual se movía el Espíritu de Dios. Un planeta Tierra cubierto completamente de agua en una capa de 3 kilómetros de profundidad. Y viene la segunda parte de este primer día. Dice, entonces dijo Dios. Y oigan, dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, justo como el día hebreo es, la tarde y la mañana, un día. Sea la luz. Bastó la palabra de Dios, el verbo, el logo de Dios para crear. La palabra de Dios tiene poder creativo. No así la palabra de los seres humanos, como erróneamente algunos quieren enseñar que nuestra palabra tiene poder creativo. No, nuestra palabra tiene capacidad de dañar, sí, de lastimar, sí, de herir también, pero de crear ex nihilo, como Dios es capaz de crear, eso solamente Dios tiene. Dice, creó la luz. Sea la luz. ¿Y qué es la luz? Es la parte del espectro electromagnético que es visible al ojo humano. Sin embargo, esta luz visible del espectro es totalmente invisible si no tiene en una superficie donde pueda chocar. Por eso es que el espacio exterior, por ejemplo, el espacio entre la Tierra y el Sol, es tan oscuro, porque no existen ahí mayor partículas, excepto polvo cósmico y algún meteoro o algún satélite que los seres humanos han subido. Pero si no es por una superficie donde pueda topar la luz es invisible. Sin embargo, ya en este momento Dios
está creando el espectro electromagnético. Y la luz será esencial para sostener la vida que Dios va a crear. No ha creado, pero muy pronto va a crear. Sin luz, por ejemplo, no hay fotosíntesis. Sin fotosíntesis, no hay reino vegetal. Sin reino vegetal, no hay herbívoros. Y sin herbívoros, no hay carnívoros. Entonces, todo este universo de vida necesita de la energía que viene, ¿de dónde? Del espectro electromagnético que Dios está creando en la segunda parte del primer día. Día es la parte del globo terrestre que recibe luz directa. Y noche es la parte de la Tierra que no recibe esa luz directa. Entremos ahora al día 2. Ya vimos que pasó la tarde, la mañana del día 1. Entonces ahora estamos iniciando el día 2. Entonces, dijo Dios nuevamente, la palabra de Dios está creando. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Expansión. Aquí se está refiriendo a una separación, a una distancia. El agua que ya cubre la totalidad del globo, Dios la separa en dos partes. Una se queda pegada a la tierra y otra se eleva y hay una distancia de separación entre una y otra. Y es posible que antes de que ocurriera el diluvio, la cantidad de agua que estaba por encima en esa expansión fuera mucho mayor que la que actualmente está en la atmósfera. Y recordemos que para los hebreos, y aquí estamos hablando de un libro escrito por un hebreo, ellos tenían claramente el concepto de tres cielos. Un cielo cercano, ahí está el aire que respiramos, ahí está la humedad. Otro cielo para los hebreos era la bóveda celeste, que para este momento está totalmente vacía. Y el tercer cielo es la morada de Dios, la que ya dijimos que es muy probable que para este momento ya esté poblada de ángeles. El primer cielo es al que nosotros le llamamos atmósfera. La Tierra tiene un radio de alrededor de 6.371 kilómetros en promedio y tiene una atmósfera de aproximadamente 480 kilómetros, o sea, un 8% el radio de la Tierra. Y de esos 480 kilómetros, solo 15 kilómetros, los más cercanos a la Tierra, contienen el aire que respiramos, contienen la humedad ambiente. En esos 15 kilómetros está toda la topografía, la biosfera, está en esa pequeña y delgada capa. Esa atmósfera es una cubierta protectora con cualidades únicas en el universo. No hay otro planeta que tenga una atmósfera tan proclive para la existencia de la vida como la que tiene la Tierra. Dice el versículo 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. El agua está abajo, aún cubre la totalidad de la tierra. Y vemos que todo tiene sentido. Es una tierra sin topografía. La única forma de lograr que surja continentes, surjan montañas, surja tierra seca, es cavando más profundo en donde está el agua. Y de esa cuenta, hoy tenemos una topografía terrestre y una topografía marina mucho más profunda que 3 kilómetros y alturas que exceden la superficie del agua en muchos miles de metros. Dios modifica la topografía terrestre, crea continentes, crea mares, y esa tierra debe entenderse como la litosfera de la tierra, y los mares deben entenderse como la hidrosfera de la tierra.
donde están contenidas todas las aguas. Ambas, litosfera e hidrosfera, son estructuras complejas que tienen diferentes tipos de densidad y diferentes tipos de distribución. Son sistemas complejos, no son simples. Dios los crea así desde un inicio. Pero tenemos que tener claro y miremos un balance de lo que llevamos hasta este momento. Ya existe el segundo cielo, pero aún está vacío. Y el tercer cielo ya probablemente contiene los seres que Dios ha creado. Ya existe la energía electromagnética que incluye la luz visible. Ya existe el primer cielo, o sea, esa atmósfera protectora y que incluye el aire y que le llamamos nosotros troposfera. Es una delgada capa. De los 480 kilómetros son los primeros 15 kilómetros. Sin embargo, ya está toda la atmósfera lista. Ya existe la Tierra con su topografía, tanto en litosfera como en hidrosfera. Lo que es muy interesante, veamos esta ilustración. Realmente, la Tierra, si agrupáramos toda el agua que tiene la Tierra, sería una burbuja similar a la que podemos ver acá. Miremos la comparación, la relación de tamaños entre la burbuja de agua y el planeta Tierra. Es una relación alrededor de 1 parte en 1000. Si la Tierra son 1000 partes, toda el agua es alrededor de 1.3 partes sobre 1000. O sea, diríamos es casi nada. Y no solo eso, el relieve que tiene el planeta, la mayor altura, son 8.8 kilómetros. No es ni siquiera un 0.14%, no llegan, es como un poquito más de 1/10 parte de un 1%, la altura más grande en relación al diámetro, al radio de la Tierra. La fosa de las Marianas, con 11 kilómetros de profundidad, se acerca a un 0.2% del radio de la Tierra, de 6.371. O sea que la variación topográfica total del globo terrestre no llega ni a 0.3 de un 1%. Realmente es un globo donde aún sigue siendo bastante esférico, con poca topografía. El movimiento de tierras que Dios tuvo que hacer no es un gran movimiento de tierras para poder crear superficie seca. Veamos el día 3. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que den su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Hasta aquí vamos a llegar hoy, pero veamos qué está sucediendo acá en la segunda parte de este tercer día. Ya el escenario está completo para contener la biosfera. Dios da la orden, y bajo su poder y bajo su orden, la tierra produce lo que Dios ha ordenado que produzca. Vegetación. En los reinos que los científicos han diseñado para poder clasificar, y eso se llama taxonomía, los reinos taxonómicos. El reino del que está hablando acá principalmente es el reino plante. El reino plante es el reino vegetal, pero también está el reino fungi, que es el reino de todos los hongos. También está contenido acá. Alrededor de 350,000 especies diferentes. Cada una compleja, cada una con ciclo vital, con ciclo reproductivo y sin la necesidad de una especiación evolutiva. La Tierra cumple la orden tanto sobre la Tierra como debajo de las aguas, dentro de las aguas, porque hay vegetales en la Tierra y hay mundo vegetal también en las aguas. Veamos de qué hablamos cuando hablamos de taxonomía científica. Hablamos de reino, de filo, de subfilo, de clase, de orden, de familia, de género, y la más baja de todas ya es la especie. Dios dice claramente aquí que creó especies. No fue en un proceso progresivo evolutivo.
¿Qué reinos incluye la ciencia? Animalia, plante, fungi, proctisa y bacteria. Proctisa y bacteria son seres unicelulares con o sin núcleo. Y por el otro lado, los que son más visibles para nosotros son animalia, plante y fungi. Plante y fungi suceden en este momento. Pero ejemplos de filos, por ejemplo, filos cordados o incordados. Ejemplo de subfilos, de vertebrados e invertebrados. Ejemplos de clase, peces, aves, anfibios, reptiles, mamíferos. Y vamos a llegar ahí. Ejemplos de orden, carnívoros, herbívoros, omnívoros. Ejemplos de familia, artiodáctilos, que son seres con pezuña hendida, y perisodáctilos, que son seres con pezuña no hendida. Y ahí está, por ejemplo, hendida la vaca, no hendido el caballo, por ejemplo, tiene pezuña no hendida. Y tenemos géneros, género Bos, Equus, Ovis, Sus, Canis, Felis, y hay cientos de géneros. Y abajo he puesto uno de los seres, una especie que corresponda a cada uno de esos géneros. Búfalo, cebra, oveja, jabalí, lobo, león, etc. Todo eso es taxonomía. Continuamos con el día 3, el reino vegetal o plante. Sin semilla están los talófilos, las algas, varios tipos de algas, las briófitas, musgos, también musgos y líquenes, las peridófitas, helechos, todos los helechos, y encontramos fósiles de helechos. También tenemos plantas con semilla, gimnospermas, que son sin fruto y son de tipo leñoso, coníferas, pero también tenemos la angiospermas. De ahí vienen todas las plantas que producen flor y que producen fruto. Y tenemos también el reino de los hongos o el reino fungi. Ahí están los basidiomicetos, que son las setas básicamente, comestibles muchas de ellas. Los ascomicetos, que son las ascosporas, que son hongos un poco más complejos, de capa delgada. Y los glomeromicetos, que hacen simbiosis con los árboles, con las plantas. Se conectan y chupan de ellos líquidos, los líquidos vitales que necesitan, y los zigomicetos, que son los mohos. Estos son los reinos, y podemos resumir entonces que Dios es el creador de todo y lo hizo de la nada, ex nihilo. Por lo tanto, solo Él tiene los derechos de autor de todo. Por su voluntad fue revelado parte de lo que ocurrió aquí. Nada impide que los días de Génesis hayan sido días de 24 horas. Lo creó todo perfecto, completo, maduro y con propósito. Y en el proceso creativo vemos un orden progresivo y lógico. Creó primero el escenario general para ubicar su creación, luego le fue poniendo todo lo necesario para sostener la vida y cuando todo estuvo listo, empezó a crear seres vivientes. El día 3 ya hay vida. Los reinos vegetal y fungi están completos. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Señor, gracias porque hemos visto, aunque rápidamente hemos visto parte de lo que tú revelaste acerca de esa primera creación. Señor, gracias porque todo lo has hecho perfecto, igual que a nosotros, y permítenos, Señor, ser objetivos para evaluar todo lo que tú has creado y darte a ti la honra y la gloria. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.